habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos.
El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No hieran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Solo Jesús nos salva de tantos defectos de carácter que usted y yo podemos tener. Si somos sinceros, aún ya siendo cristianos, muchos luchamos contra la ira, somos enojados o somos enojones. ¿Cuántos dicen amén? Otros luchamos quizá con el resentimiento, luchamos con los temores. Es de más, somos seres humanos y el Señor conoce nuestra condición, nuestra debilidad. A pesar de todo, quiero decirte que Dios te ama, pero te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, no solo de nuestros pecados, sino también de nuestros defectos de carácter. Hoy nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia. En Jesús, usted y yo tenemos salvación de nuestros defectos de carácter. Uy, contra cuántas cosas no lucha el ser humano. Lucha contra la envidia, lucha contra la avaricia, lucha contra el odio en su corazón. Pero todo eso lo podríamos encerrar bajo pecado. El ser humano está en una condición caída de pecado y solo en Jesús encontramos salvación y paz. Hablaba con un hermano que me decía: pastor, siento como si estoy estudiando los proverbios por primera vez. Yo he leído la Biblia varias veces, me decía este hermano, pero nunca había entendido que el centro de los proverbios es Cristo. Él es el verdadero autor de los proverbios. Él es ese rey de paz, Él es el verdadero sabio y Él es el tema de los proverbios. De Él nos habla toda la Biblia de principio a fin. Así que vamos a comenzar como siempre aquí en Proverbios 14 viendo a Jesús en las Escrituras. Cuando vemos a Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en Él, nuestra alma reposa, recibimos su sabiduría, comienza a impartirnos su salvación. El mejor ejercicio que podemos hacer, ver a Jesús en las Escrituras. Y mira donde se habla de Cristo aquí en Proverbios 14, versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Jesucristo el justo, aún en su muerte tenía esperanza. ¿Y cuál era su esperanza? Que él estaba poniendo su vida, pero que él la iba a volver a tomar. Su esperanza era que él iba a resucitar. Y mire, así fue. Al tercer día, el Espíritu Santo sopló vida en el cuerpo de Cristo, lo resucitó de los muertos. Ese mismo Espíritu Santo apartó esa piedra, una piedra que pesaba unas 2000 libras. Imposible que un ser humano la hubiera movido, pero el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo, apartó la piedra para que sus discípulos pudieran entrar y vieran que la tumba estaba vacía, que Cristo había resucitado. El justo en su muerte
tiene esperanza. Mire, Jesucristo, siendo justo, tomó el lugar de los impíos, murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Y hoy por eso usted y yo tenemos el favor del Rey. Mire por favor el versículo 35. La benevolencia del Rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Antes teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Hoy usted y yo tenemos la benevolencia, el favor, la bendición de Dios. Ya no hay ira ni maldición ni condenación sobre tu vida. Gracias a Cristo Jesús, Jesucristo el justo, que se levantó de los muertos. Ahora usted y yo tenemos salvación, tenemos esperanza, tenemos el favor del Rey. Mire todos los beneficios, vamos a ver de atrás para adelante. Le recomiendo tener su Biblia abierta en Proverbios 14 para ver de todo lo que te salva Cristo Jesús. Para empezar, nos salva de la ira. Mire el 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Lo mismo dice el versículo 17, ¿verdad? El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Jesucristo te salva de esos defectos de carácter como la ira, que nos puede llevar a hacer locuras, nos puede traer terribles consecuencias a nuestra vida, ser muy enojones, ser muy airados. Pero en Jesús tenemos salvación de la ira. Él nos hace más y más parecidos a Él, lentos para la ira, el que tarda en airarse. Mire, también el Señor te salva de la envidia, dice el 30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aunque no lo reconozcamos, yo diría que todos en algún momento luchamos contra la envidia. Pero mire, el Señor pone en nosotros un nuevo corazón, un corazón apacible que hasta es salud. Esa palabra carcoma para los huesos habla como de un cáncer invasivo que va avanzando, que se lo va comiendo a uno literalmente. La envidia nos come vivos. Pero mire, el nuevo corazón que el Señor pone es apacible. Se puede alegrar de ver la bendición en los demás. Puede creer en las promesas de Dios que lo va a bendecir a él y a su familia. ¿De qué más nos salva el Señor? Nos salva de la avaricia. Mire el 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Usted y yo somos hechos misericordiosos con el más necesitado y todo es gracias a Jesús. Jesucristo el justo. Mire, también a Cristo se le llama el testigo verdadero. Aquí en el versículo 25 dice, el testigo verdadero libra las almas. Ahí está Cristo. Él vino a darnos testimonio de la verdad. Él es la verdad. Él es el que libra nuestras almas. Mire, en Cristo usted y yo tenemos otra bendición más. Comenzamos a dar fruto. Dice el 23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Gracias a Jesús, su vida y mi vida comienza a dar fruto. Comenzamos a laborar, a servir, a trabajar para el Señor. Lo hacemos por amor, lo hacemos por gratitud. Gracias al Espíritu Santo, usted y yo comenzamos a dar frutos del Espíritu que glorifica al Señor. Veamos una más. Mire qué promesa más preciosa. Por Cristo Jesús, Dios promete bendecirte a ti y a tu casa en todo sentido. Mire el versículo 11, dice, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Un impío puede tener mucho dinero, puede tener mansiones. Y mire que a los cristianos se nos llama los rectos. Puede ser que estemos viviendo en tiendas. Puede ser que hoy estés pasando escasez, pero el Señor promete que vas a florecer. Eso es bendición material, bendición de salud, bendición familiar, bendición espiritual, bendición ministerial. El Señor te va a bendecir a ti y a tu casa en todo sentido. Te va a hacer una persona sabia, que es de bendición para otro. Mire el 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Jesús nos salva de los defectos de carácter. Jesús nos salva de nuestro pecado y en Él tenemos el favor y la bendición del Rey. Alégrate hoy en la salvación de Cristo. Háblale de Jesús a tu familia. Adóralo, sírvele. Sigamos todos los días viendo a Jesús en las Escrituras y cuéntale hoy a alguien que solo en Jesús hay salvación. בספר חיים טובים.
מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה, בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו כותבנו חותמנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו חותמנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים, בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו חותמנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו חותמנו בספר גאולה וישועה. מלכנו כותבנו חותמנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו חותמנו אבינו מלכנו כותבנו חותמנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו חותמנו בספר גאולה וישועה. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto.
Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento.
porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Josué: No tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra
y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey. Pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche, con la siguiente orden: escóndanse en emboscada, no muy lejos detrás de la ciudad, y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Ai saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarlos de la ciudad, pues dirán: los israelitas huyeron de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad, tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada, entre Betel y el lado occidental de Ai. Pero esa noche, Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Temprano a la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Ai, acompañado por los ancianos de Israel. Todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche, Josué envió a unos 5,000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán, pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces, Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto, como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera, los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué: Apunta hacia Ai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo y ya no tenían a dónde ir, pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que de la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Solo al rey de Ai lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Ai en campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Ai, incluidos hombres y mujeres, 12,000 personas en total. Pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué.
Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Ai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después, todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! En el capítulo anterior, Josué se sintió triste, indignado por la derrota de Israel ante los habitantes de Ai, una pequeña población en comparación con la gran Jericó. Josué ora al Señor y le pregunta: Señor, ¿qué ha pasado? Y Dios le reveló a Josué que Israel había pecado porque Acán había tomado un manto babilónico y algunas otras cosas que habían sido destinadas a la condenación y las había enterrado en su propia tienda. Esto causó la muerte de 36 personas de Israel. De paso, Josué se había conformado con el informe de aquellos que fueron a reconocer la tierra de Ai y envió solamente a 3,000 hombres. Ahora, después de esta derrota, Dios le dice a Josué que santifique al pueblo para que de esta manera se revele qué es lo que ha sucedido. Josué hizo un llamado y una exhortación al pueblo y Acán se hizo de oídos sordos y una vez que fue descubierto su pecado, confesó simplemente porque ya estaba entre la espada y la pared y la condenación llegó a la casa de Acán. Y hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 8 del libro histórico de Josué. El relato comienza de la siguiente manera: el Señor dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque
le dice estas palabras? ¿Por qué se las repite de nuevo? Porque Josué estaba triste por todo lo que había sucedido. El pueblo de Israel estaba triste en general. El plan no era sacrificar a otro hombre y a su familia. El plan era erradicar el pecado del pueblo de Israel. Pero lamentablemente Acán no sintió arrepentimiento sincero. Ya había mostrado actitudes de codicia anteriormente y estas actitudes no habían sido reprendidas. Y si alguien lo reprendió, no quiso hacer caso. Su pecado afectó a todo el pueblo y 36 familias perdieron a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposos. Ahí vemos entonces que un pecado oculto trae mucho mal. Y Josué está tan triste al punto de que Dios lo reanima diciéndole: no temas, toma contigo toda la gente de guerra, no esos 3,000, esos 2,000, esa poca cantidad de personas que se enviaron a la tierra de Jai por haberse conformado y haberse sentido autosuficientes. Aquí vemos que en parte del capítulo 7 no hay una consulta a Dios con respecto a quiénes irán a la batalla. Y cuando Dios anima a Josué, le dice: va a ir toda la gente de guerra, van a ir todos. Levántate y sube a Jai, yo entrego en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, pero tomaréis para vosotros sus despojos y su ganado. Pon una emboscada detrás de la ciudad. En esta oportunidad, los despojos, las posesiones materiales, la riqueza de esta pequeña población de Jai quedaría en manos de los israelitas, de toda la población. Todos debían ir a la guerra y todos debían entonces compartirse el botín de esta conquista. Y esta historia también nos trae una enseñanza importante. No solo unos pocos deben salir a enfrentar las batallas de cada día. No solo unos pocos tienen la responsabilidad espiritual dentro del pueblo de Dios. Sí, hay líderes, pero todos tenemos una responsabilidad espiritual con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra propia familia, con aquellos que comparten nuestra misma fe, para que podamos exhortarles cuando se equivocan, para que enmienden sus caminos, para que fortalezcan su fe, para que podamos tener todos un mismo sentir, un mismo propósito y todos recibamos la misma recompensa del Señor. Israel se iba a compartir el botín entre todos los guerreros y sus familias. Todos debían formar parte de esta obra de conquista y todos iban a recibir parte también de las ganancias, parte del botín que el Señor les permitió tomar. En esta oportunidad sí. ¿Por qué antes no y ahora sí? Porque el Señor se toma las primicias para que Israel mostrara fidelidad, para que Israel entendiera que Dios era su sustentador. Lo primero, lo mejor, siempre será para el Señor. Para que Israel pudiese comprender con claridad que lo material no era lo principal y que Dios sustentaría en su momento indicado. Ahora les da el permiso y de paso, según lo que muestra el versículo 2, fue Dios el que ideó el plan de conquista. La parte final dice: pon una emboscada detrás de la ciudad. Josué y toda la gente de guerra se levantaron y subieron contra Jai, y Josué eligió 30,000 hombres fuertes que envió de noche. Ya no eran aquellos 3,000, aquellos 2,000, aquel grupo de personas reducida. Ahora Josué toma a 30,000 hombres. ¿Cuántos habitantes había en Jai? Según el versículo 25, el total de habitantes no superaba los 12,000. Y claramente Israel no se confía en esta oportunidad, obedece la voz del Señor, hace una emboscada y esta emboscada tiene 30,000 hombres y llegan de noche. Versículo 4 les dijo: oíd bien, poned una emboscada detrás de la ciudad, no os alejéis mucho de la ciudad
y estad todos listos. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. ¿Cuál era el plan que Dios había ideado y que Josué estaba ahora compartiéndolo con los guerreros? Mire, nos vamos a dividir en dos partes. Los que van a estar por la parte de atrás van a esperar la señal. Los que entremos por la parte de adelante, cuando los de Jai vengan a perseguirnos como la primera vez, nosotros huiremos para que ellos piensen que igualmente nos derrotarán. Y cuando lleguemos hasta cierto lugar, yo les daré una señal. Y esa señal será la indicada para que ustedes entren por la parte de atrás y tomen la tierra, porque sus guerreros habrán ido detrás de nosotros. Aquí vemos una estrategia militar. Se hizo así. Y cuando los de Jai vieron que Israel salía huyendo como la primera vez, todos salieron a perseguirles, sin darse cuenta que otro grupo numeroso estaba por detrás y le había encendido fuego a la ciudad, y acabaron con todas las personas y tomaron el botín y los compartieron entre ellos. Dice el versículo 27 que los israelitas tomaron para sí el ganado, los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que el Señor había enviado a Josué, y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón perpetuo asolado hasta hoy. Colgó al rey de Jai en un árbol hasta la tarde. Y aquí nuevamente nos hacemos la pregunta que ya hemos hecho en capítulos anteriores: ¿por qué Dios permite estas muertes tan crueles? Porque ellos ya habían, estos habitantes de Jai, todos los cananeos, incluyendo a los de Jericó y a los que posteriormente entrarían a ser conquistados, todos habían consumido la gracia del Señor. Se habían burlado de Dios, se habían dedicado a la idolatría, a la perversidad, al engaño, a la mentira, al lujo, a la depravación, muy semejante a lo que hacen la mayoría de las personas el día de hoy. Pero el Señor ha extendido su gracia, y ese tiempo de gracia se terminará. Y cuando termine, las personas ya no van a cambiar, no porque no puedan cambiar, sino porque no quieren cambiar. Y el Señor no los perdona, no porque no los quiera perdonar, no porque no les quiera dar oportunidades, no porque no quiera salvarlos, sino porque estas mismas personas que rechazaron constantemente al Señor no han querido ya hacer nada para acercarse a Dios, ni escuchar su voz. Han tapado sus oídos, han cerrado sus ojos, su tiempo de gracia se ha terminado, y el que está sucio seguirá ensuciándose. Y el Señor quisiera la salvación de todos los seres humanos, pero el ser humano debe tomar una decisión. Se nos ha dado la capacidad de decidir, y cuando ya el Señor determine que ya no hay nada que hacer con las personas que le han rechazado, entonces se retirará el Espíritu Santo y quedaremos o el ser humano que haya rechazado a Dios quedará entonces fuera de la protección divina. Y allí es donde el libro de Apocalipsis habla de las 7 postreras plagas, que serán dolorosas, terribles para aquellos que deshonren a Dios y reciban la marca de la bestia. En este caso, los de Jericó, los de Jai y los cananeos, ya se les había terminado su tiempo de gracia. A partir del versículo 30 se nos presenta acerca de Josué, quien lee a todo el pueblo de Israel la ley que Dios había estipulado a través de Moisés. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, había mandado a los israelitas, y como está escrito en la ley de Moisés: un altar de piedra enteras sin labrar. Aquí hay un acto de adoración especial en un acontecimiento especial que ya había sido prescrito y que había sido pronunciado por Moisés antes de morir, antes de dejar de ser el caudillo de Israel, antes de darle la responsabilidad a Josué. Moisés le dice al pueblo que adoren al Señor
y pronuncien bendiciones y maldiciones, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia en dos montes, en el monte Ebal y el monte Gerizim. También ellos hacen el altar, un altar de piedra, un altar que no sustituye el altar del santuario, sino que esto es un evento especial, un evento extraordinario. Dice el versículo 32, también en presencia de los israelitas, escribió allí sobre piedra una copia de la ley de Moisés. Se le llama la ley de Moisés, pero es la ley de Dios, los 10 mandamientos, que también incluye las instrucciones dadas tanto en el libro de Deuteronomio como en el libro de Números, y en el caso de los levitas que estaban en el santuario oficiando los rituales sagrados, estaba el libro de Levítico. Pero aquí dice que Josué escribió una copia de las instrucciones de Dios en ese altar, y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban en pie a uno y a otro lado del arca, ante los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto. Versículo número 33, parte final. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad estaba en el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, había mandado para bendecir al pueblo de Israel. Después de esto, Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones que ya hemos compartido en los capítulos finales del libro de Deuteronomio. Si aún no has tenido la oportunidad de ver cada uno de los capítulos de Deuteronomio, aquí en este canal de esperanza están cada uno de los análisis capítulo a capítulo de todo el Pentateuco, de toda la ley de Moisés, de toda la Torá, de todos estos 5 libros que Moisés escribió inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Josué lee todas las palabras de esta ley, las bendiciones y las maldiciones, según está escrito en la ley. No hubo palabra alguna de todo lo que mandó Moisés que Josué no hiciese leer ante la congregación de Israel. También lo leyeron mujeres, niños, extranjeros que andaban entre ellos. Dios entonces da la victoria contra Jai. Dios mismo plantea la estrategia. Dios envía a todos los guerreros. Dios le permite al pueblo de Israel tomar los despojos y compartirlos entre todas las familias de Israel. Y vemos que como muestra de agradecimiento por esta victoria, Josué entonces cumple las instrucciones que Moisés le dio de bendecir o de pronunciar las bendiciones y las maldiciones al pueblo de Israel para que fueran obedientes y despreciaran la desobediencia, para que siempre esas palabras quedaran grabadas en la mente del pueblo de Israel y la pudieran transmitir a las otras generaciones. Cuán importantes son los mandamientos de Dios para el pueblo en este tiempo del fin, en este tiempo en que estamos esperando que Cristo salga del santuario. Cuán importante es que podamos leerlas y escribirlas en las tablas de nuestro corazón, que podamos tenerlas en nuestra mente y también compartirlas con otras personas. Hay muchas cosas que debemos cambiar, hay muchos defectos en nuestra vida, hay un carácter que necesita ser moldeado, la manera como debemos dirigir nuestro matrimonio, nuestro hogar, la crianza de nuestros hijos, nuestra experiencia incluso como hermanos de fe. Todo necesita la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos habla también a través de su palabra, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Las derrotas que Dios permite en nuestra vida, como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace para que reflexionemos. Y cuando Dios nos permite alcanzar victorias según su estrategia, según lo que Él ha revelado y lo que Él ha dispuesto, no estrategias humanas, ni tendencias políticas, ni siquiera utilizar recursos materiales para lograr objetivos, como que si el fin justifica los medios. No, tenemos que hacerlo todo conforme a lo que Dios ha revelado y podremos hacer las cosas correctamente y alcanzaremos el éxito según la visión de nuestro Padre Celestial, que quiere lo mejor para nosotros.
por eso debemos tener presente sus mandamientos, su ley, sus instrucciones, para que de esa manera podamos seguir logrando victorias. Y toda la familia, toda la congregación, todos aquellos que decimos llamarnos cristianos, debemos prestar atención a los 10 mandamientos y así vivir con esperanza. Bien, hemos llegado entonces al final de este capítulo número 8. ¿Qué te ha parecido este capítulo? ¿Cómo ves la victoria que obtuvo Israel ante Jai? ¿Qué te pareció la estrategia que el Señor planteó? Y también la actitud de Josué al repetir los mandamientos del Señor a todo el pueblo y a cumplir las instrucciones que Moisés había dado. Tú y yo también podemos obedecer cada una de las instrucciones que Dios nos ha dejado a través de sus siervos, los profetas. Te invito en esta oportunidad a que puedas unirte en oración para de esa manera seguir creciendo según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Querido Padre, muchas gracias. Gracias porque tú guías nuestros pasos. Gracias porque tú nos ayudas, nos instruyes. Nos permites entender, Señor, que las derrotas son consecuencias de cosas que debemos cambiar en nuestras vidas. Pero tú nos muestras el camino por donde debemos ir y nos das las instrucciones adecuadas para hacer todo conforme a tu voluntad y obtener victorias en medio de las adversidades. Ayúdanos, Señor, y fortalece nuestra fe. Transforma nuestra vida con tu Espíritu Santo y también permítenos recordar cada día, Señor, que tu ley está vigente y que nos ayuda a vivir de acuerdo a lo que tú has estipulado. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte y compartir este video, así seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Capítulo 8. Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro y a mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai, y lo trajeron a Josué.
Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas.